Muy buenos días, mi nombre es Catherine Lara, estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación. El día de hoy voy a hacer énfasis en las principales estructuras del sistema nervioso central, las cuales competen corteza cerebral, tálamos y estructuras subcorticales. Pero antes de ello es importante hablar acerca del sistema nervioso central, la cual es una compleja red de estructuras que está dividida principalmente en el encéfalo y en la médula espinal. Pero además de esas zonas también podemos encontrar otras regiones importantes para el desarrollo y la ejecución de las funciones motoras, sensitivas, cognitivas y entre otras. La porción central del sistema nervioso consiste en el encéfalo y la médula espinal extendida. El encéfalo tiene una estructura escalonada y desde un punto de vista general se puede subdividir en encéfalo, tronco encefálico y cerebelo. La mayor parte del sistema nervioso es la más avanzada en términos filogenéticos y es el responsable de las funciones más complejas como la cognición. En un sentido más caudal, el tronco encefálico, bulbo raquídeo y médula espinal cumplen con funciones menos avanzadas, pero esenciales. El cerebro incluye al telencéfalo y al diencéfalo. El telencéfalo incluye a la corteza cerebral, la parte más evolucionada del encéfalo llamada a veces sustancia gris, la sustancia blanca subcortical y los ganglios basales, que son masas grises profundas dentro de los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral o córtex adquiere una excepcional importancia en la neuropsicología, ya que sus áreas asociativas son la base de los procesos cognitivos superiores de la especie humana, siendo el objeto principal de estudio de la neuropsicología. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales, como las áreas sensitivas motoras y de asociación. Se le reconocen tres componentes principales, los cuales son la arquicorteza o arquicórtex. Su función se relaciona con el control de la vida instinto-afectiva que contribuye a la supervivencia de la especie. La paleocorteza o paleocórtex se denomina así a toda la corteza cerebral relacionada con el sentido del olfato. Y la neocorteza o neocórtex es la encargada de los procesos de raciocinio, la parte consciente del cerebro. La corteza cerebral tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. También cumple un papel importante en las funciones cognitivas superiores, como la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolver problemas y el pensamiento conceptual. La corteza se divide en 6 lóbulos según el orden de los surcos principales. Cada lóbulo tiene giros que contienen cuerpos neuronales involucrados en funciones específicas. 4 de los 6 lóbulos son frontal, parietal, temporal y occipital. Obtienen su nombre de acuerdo con los huesos craneales suprayacentes. El lóbulo de la ínsula se encuentra profundo al surco lateral, mientras que el lóbulo límbico se ubica en el aspecto medial del hemisferio cerebral. Los límites de estos lóbulos se definen por los surcos mayores que separan cada zona cortical del cerebro. El principal surco de la cara lateral de cada hemisferio cerebral es el surco lateral, también conocida como cisura de Silvio, que separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal, y el surco central o cisura de Rolando, que divide el lóbulo frontal del parietal. Los surcos destacables de la cara medial del hemisferio cerebral son el surco parieto-occipital, que separa el lóbulo parietal del occipital, el surco singular, el cual separa el lóbulo límbico del temporal, y el surco colateral, que se encuentra entre el lóbulo límbico y el temporal. El lóbulo de la ínsula se localiza en la base del surco lateral y está separado de los lóbulos circundantes frontal, parietal y temporal por el surco circular de la ínsula.
Lóbulo frontal, posterior al hueso frontal, anterior al lóbulo parietal, separado por el surco central y superior y anterior al lóbulo temporal, separado por el surco lateral o cisura de Silvio. Su principal función es control del movimiento voluntario, participa en la atención, en las tareas de memoria a corto plazo, motivación, planeación y el habla. El lóbulo parietal se encuentra ubicado inferior al hueso parietal, superior al lóbulo occipital, separado por el surco parieto-occipital y posterior del lóbulo frontal, separado por el surco central. Su principal función es integrar los estímulos propioceptivos y mecanorreceptivos involucrado en el procesamiento del habla o lenguaje. El lóbulo temporal se encuentra ubicado medial al hueso temporal inferior y posterior al lóbulo frontal, separado por el surco lateral. Su principal función es transformar los estímulos sensoriales, tanto auditivos como visuales, en información comprensible para la retención de la memoria visual y la comprensión del habla. Lóbulo occipital. Se encuentra ubicada anterior del hueso occipital, posterior al lóbulo parietal, separado por el surco parieto-occipital y posterior al lóbulo temporal. Su principal función es el centro de procesamiento visual. El lóbulo de la ínsula se encuentra ubicado debajo del sitio donde la corteza del lóbulo temporal, parietal y frontal se unen. La principal función es procesamiento e integración del sentido del gusto, sensación visceral, sensación de dolor y funciones vestibulares. Lóbulo límbico. Se encuentra en la cara medial de cada hemisferio y alrededor del cuerpo calloso. Su principal función es la modulación de las emociones, modulación de las funciones viscerales y autonómicas, aprendizaje y memoria. El tálamo es una gran masa de materia gris o cuerpo de neuronas situada en la parte dorsal del diencéfalo, dentro del cerebro. Se trata de una parte de este órgano que cumple con varias funciones de vital importancia y es la estructura más voluminosa de la zona en la que se encuentra. Está situado justo encima del hipotálamo, siendo separado de este por el surco de Monro. El tálamo se encarga de varias funciones de vital importancia. Entre otras cosas, es el encargado de regular procesos como el sueño, la conciencia o la atención. Además, toda la información procedente de los sentidos, excepto el olfato, pasa primero por este órgano antes de llegar a las zonas del cerebro donde se procesa. La principal función del tálamo, en este sentido, es decidir cuáles estímulos son importantes y cuáles no. Si cierta información sensorial se considera poco relevante, es descartada por esta zona. Por el contrario, si parece algo significativo, este núcleo vuelve a enviar la información hacia las zonas del cerebro donde se traducirá en sensaciones. La estructura interior de los tálamos es bastante compleja, por eso, por lo general, se suele subdividir en varios núcleos que están conectados entre sí. Los núcleos son áreas especiales del tálamo donde los cuerpos celulares de las neuronas están agrupadas de una manera especialmente densa. En general, los núcleos del tálamo están conectados con la corteza cerebral por una doble vía. Así pueden tanto transmitir información a esta zona del cerebro como recibir respuestas de ella. Por otra parte, cada una de las tres zonas de esta estructura está dividida en otras más pequeñas, los cuales serían los núcleos propiamente dichos. Las estructuras subcorticales están representadas por un conjunto de formaciones neurales de características diversas ubicadas en la profundidad del encéfalo, entre las cuales se incluyen el diencéfalo, la glándula pituitaria, estructuras límbicas y los ganglios basales, actualmente llamados núcleos basales. Estas estructuras están involucradas en actividades complejas como la memoria, emociones, placer y producción de hormonas. Actúan como centros de información del sistema nervioso, ya que revelan y modulan información que va de camino a diferentes partes del cerebro. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.